ayuda a que Panamá sea un país con menor inflación. Buenos días, señor Estribi. Gracias por acompañarnos en Radio Panamá para que nos cuente o le explique a nuestra audiencia de manera bastante sencilla cómo se traduce el que Panamá esté de primero en el país con menos inflación en América. Jessica, buenos días. ¿Te escucho bien? Sí, lo escuchamos. Bien, fíjate, lo primero es explicar las causas de esta baja inflación y que debo advertir, hay alguna gente que, oyentes que estarán diciendo cómo es posible que se pueda hacer ese señalamiento respecto a Panamá, a Claro, pesar del alza que ha habido en la inflación recientemente. así. Por un lado, por otro lado, el hecho es que, Sí, lo estamos el escuchando. hecho, el hecho es que Panamá tiene una baja inflación relativamente a otros países. Eso es lo que hay que destacar. No es que no tiene inflación, sí la tiene. Eh, y eso es consecuencia esencialmente de la estructura panameña, muy singular, en cuanto a que no tenemos una banca central y tampoco tenemos una moneda propia per Claro. se. Y eso traducido a política monetaria, eso implica que nosotros, o el gobierno, pues, o el sistema no tiene capacidad de generar moneda, es decir, no tiene capacidad de aumentar la masa monetaria. Ahora bien, normalmente la inflación es producto precisamente de dos factores. O uno, un exceso de la demanda, que es producto de que hay mucho dinero circulando y a veces hay mucho dinero porque los gobiernos emiten mucho dinero. O en otras ocasiones es producto de lo que se define como factores externos, como por ejemplo el alza en el precio de algún insumo importado. En el caso específico de Panamá, la inflación casi siempre es el resultado de esto último, es decir, de un aumento principalmente en los combustibles, con raras excepciones, que siempre ha sido la inflación panameña producto de este factor. En fecha reciente, naturalmente, es fácil identificar la causa y es producto, entre otras cosas, sobre todo a inicios de este año, de 2022, que está por terminar, de la guerra en Ucrania, que produjo grandes convulsiones en el mercado, principalmente de combustibles fósiles y también en el mercado de alimentos. Esa es la razón que explicaría un poco el por qué Panamá, en términos relativos, términos relativos, tiene menor inflación que otros países. No quiere decir que no hubo inflación en Panamá, y aún persisten algunos vestigios de eso, como un rezago del proceso que se dio a lo largo de este año 2022. Sí, claro. Profesor, algo que le gustaría saber a la población es que si esto se traduce a menores costos, va a bajar de pronto la comida, va a bajar hay productos que se han registrado aumentos, como usted lo mencionó, por el tema de Ucrania y Rusia, el tema del COVID-19. ¿Se van a lograr bajar algunos, por lo menos la alimentación, los costos de los alimentos gracias a esto o no? Bueno, es bueno que traigas esta pregunta a colación, Giselle, porque hay que hacer una aclaración. Una baja en la inflación no es lo mismo que una baja en el precio. Una baja en la inflación quiere decir un menor ritmo en el crecimiento de los precios, lo que no equivale necesariamente a que los precios disminuyen. Okay. Quiere decir que crecen y crecen a un menor ritmo, ¿ves? Pero en términos generales los precios más o menos se estabilizan donde están. Excepción hecha de algunos, por ejemplo, naturalmente de la gasolina, que ha bajado de precio. Mm. La pregunta que creo que tú me harías es si eso pudiera incidir o no sobre digamos, el resto de la economía, el hecho de que haya disminuido, por ejemplo, la gasolina o se mantenga baja. Es difícil determinarlo. Es difícil, entre otras cosas, porque a ciencia cierta creo que no debemos cometer el error de pensar que que escapamos el riesgo de la inflación. De hecho, estamos este periodo de post-pandemia se caracteriza por una alta incertidumbre respecto a aspectos de tipo, por ejemplo, geopolíticos, en cuanto a la dependencia que tiene la economía global con respecto a los combustibles fósiles. En cualquier momento, por ejemplo, la OPEP, países del cartel de productores de petróleo, podría en un momento dado decidir que recorta la producción, o que el invierno que está experimentando Estados Unidos en este momento, que es tremendamente frío comparativamente a las últimas 4 décadas, podría agravarse. Entonces, lo que te quiero decir es que hay factores que en un momento dado pueden incidir Mm. sobre la inflación. Entonces, es difícil predecir hasta qué punto en Panamá pueden bajar los precios o no. Claro. Lo único que podríamos asegurar de momento es que Panamá debemos desarrollar una política
que nos dé mayor, a pesar de que somos un país con una baja inflación, creo que los hechos que han acontecido en julio pasado reflejan que también somos un país tremendamente sensible a la inflación. Es decir, por un lado somos un país con una baja inflación, pero también somos socialmente muy sensibles a eso porque es un país acostumbrado a la estabilidad de los precios. Sí. Entonces, frente a eso, yo creo que no debemos abandonar la necesidad de desarrollar políticas de resiliencia, sobre todo en materia energética. A eso agrega el riesgo que representa también el cambio climático, que en un momento dado puede afectar la producción alimentaria, etcétera, en Panamá o en otras latitudes. Así que son factores que pesan y creo que cometemos un error un poco al dormirnos sobre los laureles y decir, bueno, bajó la inflación y estamos bien, ¿no? Claro. Entonces, a raíz de esto tengo dos preguntas. La primera, ¿cuál sería ese mayor beneficio? ¿Solamente el tema de los precios estables por un tiempo? ¿O cuál otro sería el beneficio de tener una inflación más baja de América? Y en cuanto al gobierno, ¿qué medidas debería tomar para que, como usted mencionó, no se vaya a ocurrir nuevamente lo que ocurrió el pasado julio, cuando los precios aumentaron de manera drástica? Pues mira, muy buena pregunta. Fíjate, ¿qué es la inflación? En algunas ocasiones la inflación es producto como ha sido el caso de Estados Unidos, pues un exceso en la demanda que es producto de una reactivación económica, producto de una política del gobierno norteamericano de estimular precisamente el crecimiento por vía de aumentar la masa de dinero, etcétera. Entonces, dentro de ese contexto, la inflación resulta algo tolerable en la medida en que no sea más del 6 o el 7 o 8%. ¿Por qué eso es nocivo? Porque en ese momento, a pesar de que el crecimiento económico es positivo y es favorable, un aumento en la inflación tiene varios efectos. En primer lugar, los precios son fundamentales en las economías de mercado porque son las señales que el mercado manda al sistema y es lo que te dice a ti, bueno, que debemos producir más de esto, menos de lo otro, etcétera, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, así que los precios deben estar estables para que haya estabilidad en las señales del mercado. En segundo lugar, la inflación tiene un efecto, genera incertidumbre. Y además de eso tiene un gran impacto sobre todo en las personas de menor ingreso. Eso es la razón por la cual fundamentalmente, porque al aumentar los precios eso disminuye la capacidad tuya de compra, lo que se define en economía como ingreso real. Entonces, es por eso que la inflación es algo que como política siempre los gobiernos mantienen bajo observación, procurando una especie de combinación óptima entre dos elementos. Uno, lograr crecimiento económico porque sea con baja inflación. La pregunta tuya es, bueno, ¿qué beneficia que haya baja inflación? A todo lo anterior, pues es siempre saludable, la combinación óptima, más saludable es tener crecimiento de un 5 o 6% y tener una inflación baja, que es precisamente donde está Panamá en este momento, ¿no? Entonces, naturalmente que el hecho de que las expectativas inflacionarias tiendan a disminuir en este momento en Panamá tiene un impacto tremendamente favorable en cuanto a que va a tener un menor impacto en cuanto digamos, al aspecto social, el componente de la canasta básica, etcétera. Y eso es, pues, naturalmente que eso es positivo, ¿no? En Profesor, cuanto sí. a las políticas, como te digo, si bien Panamá históricamente ha sido un país con una baja inflación, y eso es tremendamente favorable, por las razones ya explicadas. Yo creo que, como te dije, cometeríamos un error como sociedad al dormirnos en los laureles y decir, ya volvimos a la estabilidad de precios. No, eso es un error. En los hechos demuestran que si bien Panamá es un país con baja inflación, también es un país con una alta sensibilidad inflacionaria, sobre todo en materia de alimentos y sobre todo en materia energética. ¿Cuál sería la recomendación de política? A mi parecer, muy perfecta. Debemos seguir pasos hacia desarrollar una reconversión energética y no depender tanto de los combustibles tradicionales. Debemos mejorar el suministro, la producción de energías alternativas, energía eólica, energía solar, entre otros factores, ¿no? Porque Panamá es altamente dependiente del petróleo y eso es un error, sobre todo, no solamente ya por razones de tipo geopolítica, que ya lo mencionamos, la invasión rusa a Ucrania genera una gran incertidumbre en los mercados por cuanto que Rusia fue hasta ahora, en las últimas décadas, relativamente estable, un proveedor confiable de petróleo y ya no lo es, y de gas, ya no lo es. Eso implica que el mercado tiene que sufrir una transformación. Eso aunado al hecho, digamos, ambiental y el deterioro del medio ambiente, producto precisamente del consumo de combustibles fósiles. Entonces, por donde quiera que lo veas, creo que Panamá debe avanzar más rápido hacia facilitar la posibilidad de generar esas alternativas, esas fuentes alternas de energía. Y eso incluye revisar completamente la reglamentación y la ley y facilitar que surjan, ¿no?, esas alternativas, esa reconversión y depender menos de las fuentes tradicionales.
de combustibles fósiles. Excelente. Bueno, muchísimas gracias al economista Horacio Estriví por darnos un panorama de cómo se traduce esta menor inflación que registra nuestro país a nivel de América Latina. Gracias, profesor, por acompañarnos y que tenga buenos días. Gracias, hasta luego.